Great being here. Qué bueno estar aquí en la casa del Señor with all of you guys here in person y los que están con nosotros a través de las redes sociales. Right? It's just great being here in the house of the Lord. And we want to start off this Sunday morning with a lot of energy, a lot of praise, mucha energía, mucha alegría, reconociendo ese día cuando el Señor nos llamó de la muerte a la salvación, from death to glory. Let's praise. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un salvador, mas tu perdón me liberó. Pues yo estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor. Mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte me echó. Rollos rodillas, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte me echó. Rollos rodillas, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me sacó. Mas tu perdón a mí me liberó, me liberó. Tu voz me habló y a la muerte me echó. Rollos rodillas, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte me echó. Rollos rodillas, tu sangre me rescató. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me extrañaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo un futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte me echó. Rollos rodillas, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte me echó. Rollos rodillas, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte me echó. Rollos rodillas, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte me echó. Rollos rodillas, tu sangre me rescató. The Apostle Paul, in the letter to the church in Ephesians, he writes in Ephesians 1:3-5, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ, just as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love, having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will, to the praise of the glory of his grace, by which he made us accepted in the beloved. Who am I that the highest King will welcome? I was lost, but he brought
child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Blessed be the Father who, in his infinite grace, found us fit to adopt us through the blood of his Son, the Lamb, Jesus Christ. Thank you, Father, because it's not by works, by anything we did. None of it matters, but it's only and only by your grace, Father, that we can be called sons of the Most High. We love you. We worship you, and we just plead, we ask that you have mercy on us because we're broken people. We're people who fail you every day. But we want to come to you this Sunday morning with contrite hearts and with the right spirit and mind to just lift up words of worship and praise. A small token of gratitude, Father, for everything you've done for us. Be with this service. Be with those who are at home watching. Be with those who are on their way. Thank you, Father. Thank you for the Lamb. Thank you for Jesus Christ. In his beautiful name, we pray as a church and we say, Amen. You may be seated. Se pueden sentar. With respect to the announcements, los anuncios, sé que vamos a tener una semana regular. We're going to have a regular scheduled week, which means Wednesday nights, los miércoles, 7:30 aquí, right? Wednesday night Bible studies at 7:30. Los jueves en Los Robles, Thursdays at the Robles Apartments. Friday nights, jóvenes aquí, como usual, 7:30, the Friday night, the youth will have their service as planned. And on Sunday, we have our bilingual service 9:45, el servicio bilingüe 10:15, y el servicio hispano a las 11, Hispanic Spanish service at 11 a.m. El que quisiera traer sus ofrendas en cualquier momento durante el servicio, whoever would like to bring their offerings is more than welcome to do so. Y fuera eso, el único anuncio especial es que sí, tenemos algunos hermanos. We do have a few brothers and sisters who are positive with COVID, and we're just praying for them. Tú sabes, hay algunos hermanos que salieron positivos, estamos orando por ellos. Todo por ahora está bien. Nada más se ruega, ¿verdad?, que uno mantenga la iglesia en su oración. And we just pray for the church that we could just get through this and that whoever is affected by it cannot feel, too bad, right? May they get through this in a speedy way. Que puedan salir de esto lo más pronto y sano posible. Pero fuera de eso, la iglesia sigue, la misión del Señor sigue, right? And we're just here to continue that mission. Vamos a ponernos en pie en reverencia a la palabra del Señor. We're going to stand up in reverence to the Word of God, que se encuentra hoy en Primera de Timoteo, capítulo 3, del 14 al 15, 1 Timothy, chapter 3, verses 14 to 15. I'm going to ask my brother Rafa to read it in English, okay? And I'll read it in Spanish. These things I write to you, though I hope to come to you shortly. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. But if I'm delayed, I write so that you may know how you ought to conduct yourself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and the ground of the truth. Pero que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Let's pray. Heavenly Father, thank you for this beautiful day you are giving us, Lord. Thank you for your word, Lord. Thank you for giving us this, that we're able to get to know you and get closer to you, Lord. We pray for I think every single people that are sick, Lord, that are able to come today, Lord, that we pray that you're able to heal them as you will, Lord. Lord, that we pray that for this word, that we able to understand it and feel it in our hearts, Lord, that we able to go home and practice and live it through the day, Lord. Thank you for everything that you're giving us. In your name we pray. Amen. Thank you. Muchas gracias. Y así mismo, en un espíritu de adoración, vamos a permanecer de pie. We're going to continue, remaining standing to continue lifting up words of praise to God.
a new horizon, and I'm set on you. And you meet me here today with mercies that are new. All my fears and doubts, they can all come true, because they can't stay long when I'm here with you. It's a new horizon, and I'm set on you. And you meet me here today with mercies that are new. All my fears and doubts, they can all come true, because they can't stay long. I believe you are the way, the truth, the light. I believe you are the way, the truth, the light. I believe you are. Just what my views are, mientras su balance por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, tus manos lavadas por mí, me has lavado, oh Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu Vivo es el Señor.
eres tú, oh Señor. Y digno de tu nombre ser por siempre alabado, Señor. Por eso venimos ante ti, Señor, con corazones contritos, Señor. Reconociendo que tú eres el único que mereces toda la gloria, toda la honra y toda la majestad, Señor. Gracias, Padre, porque entregaste a tu Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz por nosotros pecadores, Señor. Gracias, Padre, porque nos diste gratuitamente la vida eterna, Señor. Cuando reconocimos que éramos pecadores, Señor, pero pecadores arrepentidos, Señor. Y te pedimos perdón, Señor. Señor, queremos que seas con aquellos que nos están escuchando de las redes, Señor. Con aquellos que no han podido venir hoy porque están enfermos. Con los necesitados. Con los que andan buscando trabajo, Señor. Con los que andan buscando sanidad. Con los que andan buscando ayuda, Señor. Señor, tú sabes sus nombres y tú los conoces personalmente porque tú eres todo omnisciente y estás en todos los lados al mismo tiempo, Señor. Y sabemos que tú estás con ellos allí donde ellos están, Señor, como estás con nosotros, Señor. Señor, una vez más, queremos que tú tomes esta alabanza, Señor, y que llegue hasta tu trono de gracia, Señor, como olor fragante, Señor. Gracias, Padre. Sé con esta nación, Señor, y sé con las naciones del mundo, Señor, y sé con tu pueblo Israel, Señor. Sabemos que tu venida está pronto, Señor, y la esperamos con anhelo. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo, Señor. Amén. El Señor les bendiga, hermanos, en esta mañana. Bienvenidos todos a la casa de Dios. May the Lord bless you guys and welcome to the house of the Lord. Una semana un poquito atípica, ¿verdad? Con toda esta situación del COVID. A strange, atypical week, right? Pero bueno, un saludo a todos ustedes, un saludo a todos los que nos están escuchando a través de las redes sociales en esta mañana. Blessings and greetings to everyone here and those watching us through social media. Así que nada, quiero solamente recalcar que continuamos abiertos y nuestros servicios van a continuar abiertos, vamos a continuar funcionando. And to simply reiterate, we're open and we're going to continue operating as scheduled. Ayer yo coloqué una nota en nuestra página de Facebook y todos la pueden leer. I placed a message on our Facebook page yesterday. De momento hemos decidido cancelar las clases de escuela dominical solo para no tener personas en espacios pequeños. For the time being, Sunday school is canceled to avoid a tight group in an enclosed space. Pero nuestros servicios van a continuar funcionando en los horarios habituales. But as announced earlier, our regular scheduled services do Así continue. que todo lo que le pedimos a todos es que usen sus máscaras So we just ask that you wear your masks, y que si alguien pues se siente con síntomas o algo, por favor quedarse en casa. and then if someone feels any sort of symptom, just refrain from coming. Stay home. Hoy voy a continuar con nuestra serie acerca de la teología de la iglesia, Condenados a Crecer. We're going to continue in our series, Condemned to Growth, Vamos a continuar aprendiendo esta teología del Nuevo Testamento learning this theology that's found in the New Testament, con el fin de entendernos como iglesia de Jesucristo a la luz de las Sagradas Escrituras. the ultimate purpose being for us to understand ourselves as a church according to Scripture. En nuestros anteriores sermones hemos establecido Previously, we established que una iglesia que se entiende a sí mismo a través de la Biblia, that a church that understands itself through Scripture, una iglesia que es obediente a la verdad que se revela en la palabra, that's obedient to the revealed truth, es una iglesia que está condenada a crecer. is a church that's condemned to grow. También dijimos que la iglesia, como proyecto de Dios, descansa sobre el más firme y fuerte fundamento. We also said that the church as God's project rests on the most strongest and firmest of foundations, Y que ese fundamento no puede ser otro que Cristo Jesús. that being none other than Christ Jesus. La verdad de que Él es el Hijo de Dios que vino a este mundo.
The fact that he's the Son of God who came to this world, que murió en una cruz por nuestros pecados, died on the cross for our sins, pero que resucitó al tercer día but that resurrected on the third day, y que ha demostrado siempre su poder sobre la muerte. who's always demonstrated his power over death, Ese Jesús que ascendió a los cielos, that Jesus who ascended to the heavens, que está a la diestra del Padre who's at the right hand of God, y que un día va a volver por su iglesia, su proyecto. and that one day shall return for his church, his project. También aprendimos We also learned que la iglesia como proyecto de Dios that the church as God's project, es una obra que le pertenece a Él. it's a work, a project that pertains only to him. Es Dios el que añade cada día las personas que van a ser salvos. God's the one who adds daily such as those who should be saved. Y esto nos enseña And that teaches us que la iglesia como proyecto de Dios that the church as his project, es una obra dinámica it's a dynamic work donde todos los días Dios añade. where daily he's adding Añade personas como piedras vivas people as living stones, para que las personas sean edificadas de manera individual. edifying themselves individually, Y juntos somos edificados como casa espiritual and that together we're edifying a spiritual house y como un sacerdocio santo de manera colectiva. and as a holy priesthood collectively. Así que si usted y yo hemos conocido a Cristo, So if you and I have known Jesus, si Jesús es nuestro Salvador, if he's our Savior, si Jesús es nuestro Señor, our Lord, entonces nosotros somos parte de su iglesia, well then we're part of his church. porque así lo entendemos a través de las Sagradas Because Escrituras. that's what we understand through the Holy Scriptures. Pero hoy me quiero concentrar en las palabras del apóstol Pablo But we're going to focus on the words of the Apostle Paul para referirse a uno de los roles más importantes de la iglesia en este mundo. to reference one of the greatest mistakes of the church. Me gustaría volver allí a la lectura devocional. So let's go back to our devotional. Dice Pablo, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Paul writes, "These things I write to you, though I hope to come to you shortly." Y el verso 15 dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. But if I am delayed, I write so that you may know how you ought to conduct yourself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. Hermanos, la iglesia sin duda existe para adorar a Dios Undoubtedly, the church exists to worship God y para predicar el evangelio de su Hijo Jesucristo. and to preach the gospel of its Son, Jesus Christ. Pero esto conlleva algo muy serio. But this brings something serious with it. Y es que al mismo tiempo la iglesia And at the same time, the church tiene que mantenerse en la sana doctrina needs to maintain itself in sound doctrine y en una fidelidad al mensaje original del evangelio. and being faithful to the original message of the gospel. Miren, el mismo apóstol Pablo, por ejemplo, escribe en su carta a los Gálatas The Apostle Paul, in his letter to the church of Galatia, writes y habla de personas que dicen que predican un evangelio diferente. that there's people preaching a different gospel. Y él aclara que no es que hay otro evangelio. He clarifies, it's not another. No hay dos evangelios. There are not two gospels, No hay tres evangelios. or three or more. No hay cuatro evangelios. Hay un solo evangelio. Just one. Pero hay algunos que han pervertido el evangelio de Jesucristo. But there are those who have perverted the gospel of Christ. Y aquí en la segunda carta también de Pablo a Timoteo, And here in his second letter to Timothy, allí en el capítulo número 4, los versículos 3 y 4, chapter 4, verses 3 and 4, Pablo habla sobre falsos maestros que van a enseñar conforme a su propia concupiscencia Paul writes about false teachers who are going to teach according to their likes, y dice que no sufrirán la sana doctrina, that they will turn away from sound doctrine. o sea, no pueden resistir la doctrina correcta They can't stand the truth porque no se aplica a sus intereses, because it doesn't apply to their interests, por tanto torcerán el evangelio. meaning that they're going to pervert the gospel. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Look at how he writes it. Dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but according to their own desires, because they have itching ears, they will heap up for themselves teachers. Dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. And they will turn their ears away from the truth and be turned aside to fables.
Así que Pablo advierte que estos falsos maestros desviados de esa sana doctrina So Paul writes that these false teachers, deviating from sound doctrine, van a apartar el oído de muchas personas a fábulas. are going to turn the ears away of many to fables. ¿Sabe usted qué cosa es una fábula? Do you know what a fable is? Es un cuento, It's a story. es una distorsión. It's a legend. It's something made up, Y esto es realmente peligroso y alarmante. which is dangerous and super alarming. Hay un peligro en que estos falsos maestros aparten a las personas de la verdad. There's this danger that these false teachers are going to teach people from the truth. Y no es difícil encontrar a personas que de alguna manera quieren tener una relación con Cristo, It's not hard to find people who want to somehow start a relationship or have a relationship with pero que Christ, escuchan a estos falsos maestros. who hear these false teachers, Y cuando escuchan a estos falsos maestros, that when they hear these false teachers, sutilmente el enemigo the enemy with craftiness los separa de la verdad. is able to separate them from the truth. Miren, en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, In Paul's second letter to the church of Corinth, Pablo expresa esta preocupación. he expresses this fear. Segunda de Corintios 11:3. 2 Corinthians 11:3. Pablo dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Paul writes, "But I fear lest somehow, as the serpent deceived Eve by his craftiness, so your minds may be corrupted from the simplicity that is in Christ." Y fíjense que Pablo está preocupado por las sutilezas de Satanás, Paul worries about Satan's craftiness porque viene con un engaño un poco suave. because it's sneaky, it's stealthy. Y esto viene precisamente en una distorsión del Evangelio. And this, of course, comes from distorting the gospel. Y así como engañó a Eva con 2 o 3 boberitas, In the same way he tricked Eve, nos puede engañar también a nosotros. he can also trick us. Yo vivo convencido de que hay muchas personas que quieren buscar a Cristo, I'm convinced that many people who want to seek God pero están prestando el oído a fábulas. but are listening to fables. Están siendo víctimas de huecas sutilezas. They're victims of that craftiness. Y sinceramente se han desviado de una fidelidad a Cristo. They have removed themselves from the simplicity that is Christ. Por tanto, Pablo le expresa a Timoteo en esta carta pastoral, So Paul's expressing to Timothy now in this pastoral letter, una carta que está cargada de valiosísimos consejos, full of counsel, un punto de vista muy importante en cuanto a la iglesia. a point of view that's very important with respect to the church. Pablo le dice a Timoteo, He tells Timothy, oye, ¿sabes una cosa? you know something? La iglesia es columna y baluarte de la verdad. The church is pillar and ground of the truth. La iglesia ha sido comisionada por Cristo para predicar el Evangelio. It's been commissioned by Christ to preach the gospel. Pero esta es una tarea que tenemos que hacerla con el más sumo cuidado But it's a job that we got to do with the most sincere of y con el concern. más sumo apego a la verdad que dice la Escritura. And just holding on as strong as we can Y quiero The que lo truth of miremos con detenimiento en esta mañana. in gospel. And let's just look at what it says here. Vamos a hablar de esta responsabilidad. This responsibility. Vamos a volver allá a nuestro texto devocional. So going back to our devotional, Pablo dice claramente que es la iglesia del Dios viviente la que es columna y baluarte de la verdad. Paul says that the pillar and ground of the truth is the church of the living God. ¿Lo ve usted allí en ese versículo? Do you see it in verse 15? Dice iglesia del Dios viviente, Church. columna y baluarte de la verdad. Of the living God, the pillar and ground of the truth. Y quiero que subraye esa parte allí que dice iglesia del Dios viviente. And underline, highlight where it says church of the living God. La iglesia del Dios viviente es la iglesia de Jesucristo. The church of the living God is the church of Jesus Christ. Y esto es consecuente con las palabras And this, of course, goes with the words que dijo Pedro en Mateo 16:16 cuando hace su confesión. that Peter confessed in Matthew 16:16. Cuando Jesús le dijo, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? And who do you say I am? Dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, Simon Peter answered and said, ¿tú eres el Cristo? You are the Christ. Y ahora miren la frase, el Hijo del Dios viviente. And pay attention, the Son of the living God. Y ahí es donde viene después la respuesta de Jesús. And then Jesus' response Y comes. yo to te it. digo que tú eres Pedro y sobre esta
roca edificaré mi iglesia, And I ¿verdad? tell you that you're Simon Bar-Jonah, and on this rock I shall edify my church. El Hijo del Dios viviente The Son of the living God y la iglesia del Dios viviente and the church of the living God es la que es columna y baluarte de la verdad. is the pillar and ground of the truth. Ahora, nosotros sabemos qué es la verdad. So we know that that's the truth. La verdad es Cristo. The truth is Jesus. Y la iglesia ha sido comisionada para predicar la verdad de su evangelio. And the church has been commissioned to preach the truth of his gospel. Pero como dije, esto encierra el compromiso más firme con la integridad del mensaje. But this means that there's a sincere commitment that needs to take place with this message. Y yo quiero que miremos estas dos palabras que usa Pablo So let's look at these two words that Paul uses para referirse a esta responsabilidad. to refer to this responsibility. Vamos a verlo. La primera que usa el apóstol Pablo es la palabra columna. First, he uses the pillar. Columna para nosotros es lo que vemos en muchísimas construcciones. A pillar is what you see in a lot of construction jobs. Aquí hay dos columnas, ¿sí o no? There's two columns right here. ¿Verdad? Lo vemos allí como pilares firmes sobre los cuales descansa el peso de una construcción. These are firm pillars on which the weight of the construction is being maintained. Pero quiero que miremos la palabra que usa en griego el apóstol Pablo, But the Greek word that Paul uses is, porque nos brinda mucha más claridad. let's look at it because it's going to give us more insight. Yo les pregunto a ustedes, ¿de qué son esas columnas? I ask you, what's that pillar made of? ¿De qué son? What are they? ¿Eh? ¿De concreto? Concrete? ¿De cabilla? Bueno, yo creo que eso es una vestidura. Yo creo que ahí abajo hay otra cosa, ¿verdad? Y esto está sencillamente I just cubriendo. think that's dressing and it's just, for appearance. Ujú. Una de las cosas que tuvimos la oportunidad de ver ahora cuando fuimos a Israel One of the things that we were able to see in our trip to Israel fueron muchas columnas de esa época del apóstol Pablo. were many columns from his time. Y le pregunto aquí a mi compañero de viaje, And I asked my travel partner, ¿de qué eran esas columnas? um, Mayormente. mármol, concreto. Mármol, no, concreto Bueno, no había pero concreto. mármol, sorry. Eran de mármol o de granito, piedra de granito. Y eran bien fuertes, Very strong bien rocks. fuertes. Miren, la palabra que usa el apóstol Pablo aquí es la palabra estulos. So the Greek word he's using is stulos, Y significa algo sólido, una pieza sólida. which means a solid piece. Algo que es realmente duro. Something that's super hard. Un soporte firme. A strong support. Algo que está establecido y que sostiene. Something that's established and holds up. Y algo que permanece erguido. And something that stands erect. Así que cuando Pablo dice que la iglesia es columna, So when Paul says that the church is the pillar, estamos entendiendo la idea, ¿verdad? we get the idea. Por otro lado está la palabra baluarte. Then you have ground. Y Pablo usa otra palabra aquí en griego, la palabra hedraioma. The Greek word he uses here is jedraoma, Y significa base fuerte, which means strong base. soporte firme que no se mueve. Firm support that's unshakable, unmovable. Así que cuando el apóstol Pablo está diciendo que la iglesia es columna y baluarte, So when he says it's the pillar and ground, está diciendo que la iglesia es algo he's saying the church is something that que está como How is it? erguido, Just firme, strong, con tight, una base que no se mueve. firm, with something that don't move. Y sabemos que todo esto descansa sobre quién? And all this rests on who? Sobre Cristo Jesús. Jesus Christ. Así que no es difícil entender lo que nos quiere decir el apóstol Pablo. So it's not hard to understand what the Apostle Paul is trying to tell us. Hermanos, la iglesia es custodio. The church is the custodian. La iglesia es responsable porque la verdad de Jesucristo siga siendo predicada de manera íntegra, And responsible for the integral preaching of the gospel of Christ Jesus, aunque el mundo la rechace. even though it's rejected by the world. Porque ¿saben qué es lo que ha pasado? Because you know what's happened. ¿Saben por qué hay tantas modificaciones hoy en día del Evangelio? Why has the gospel been perverted so many ways? Porque tenemos maestros inescrupulosos. Because we have teachers who are not honest. Gente que toman el mensaje People who take the word of God y comienzan a adaptarlo and distort it, a lo que la gente quiere oír. pervert it to what people want to hear. ¿Esto es lo que tú quieres oír? Yo te lo digo en palabras bonitas de la Biblia. This is what you like to hear. I'll show you the pretty words.
Pero la verdad es una, But the truth is one. es íntegra, It's integral, es sólida, solid, no se mueve unmovable, y nadie la puede cambiar. and no one can change it. Y no importa que el mundo la rechace, And even though the world may reject it, lo van a hacer siempre. that's always going to take place. Pero yo no lo puedo cambiar. But I can't change it. Es inconmovible. It's unmovable. Ahora, la pregunta aquí es la siguiente. So the question is this. ¿Qué pasa si la iglesia falla a esta responsabilidad de ser columna y baluarte de la verdad? What happens is the church fails in its responsibility of being pillar and ground of the truth. ¿Qué sucedería si nosotros no somos íntegros What would happen if we weren't integral con la verdad que revela la Escritura? with the revealed truth found in Scripture? Bueno, lo que va a suceder What would happen? es que vamos a tener a montones de personas We're going to have a bunch of people siguiendo evangelios adulterados. following perverted gospels, Vamos a tener un sinnúmero de personas an immeasurable amount of people engañadas por las sutilezas de Satanás. tricked by Y the vamos a craftiness of tener Satan. un mosaico de diferentes iglesias como el que tenemos hoy en día. And we're going to see a mosaic of churches the way we see today. Pero más allá de todo eso, But beyond that, la pregunta que cada uno de nosotros debería de hacerse es la the siguiente. question that we should all ask is, ¿Pertenezco yo a la iglesia del Dios viviente? am I part of the church of the living God? Porque la iglesia del Dios viviente es la que es columna y baluarte de la verdad. Because the church of the living God is the one that's pillar and ground of the truth. Y esa debería de ser mi preocupación. That should be my worry. ¿Pertenezco yo a la iglesia del Dios viviente? Do I pertain to the church of the living Hermano, yo no God? te estoy preguntando a qué denominación tú perteneces. I'm not asking what denomination are you a part of. Te estoy preguntando si perteneces a la iglesia del Dios viviente. I'm asking, do you pertain to the church of the living God? Hay veces que la gente contestan con mucho orgullo sobre su denominación. At times, people proudly say, I'm part of this denomination. No, yo pertenezco a la iglesia bautista, No, I'm Baptist. o yo soy metodista, I'm Methodist. o pentecostal, Pentecostal. o cualquier otra. Whatever else. Pero mi mayor preocupación no es ser bautista. But my worry isn't if I'm a Baptist or not. Mi mayor preocupación es pertenecer a la iglesia de Jesucristo, del Dios viviente. It's I want to be part of the living church, the church of the living God. Hace algunos años A few years ago, estaba en una conferencia I was in a conference y estaban hablando acerca de los principios de fe bautista. and they were reviewing the principles of faith for the Baptists. Por cierto, principios que comparto, Of course, these are principles that I share, principios que son bíblicos. principles that come from Scripture. Pero lo que me llamó la atención But what caught my eye fue que la persona que exponía aquellos principios is that the speaker who was presenting these principles dijo, said, si alguien tiene estos principios, if someone has these principles, tiene que ser bautista. they need to be Baptist. Y yo me quedé frío. And I was shocked. Dije, ¿y cuándo fue que los bautistas compraron los derechos de la Biblia? And I said, when did the Baptists buy Scripture? Porque cualquier ser humano puede encontrar esos mismos principios en la Escritura Because any person can get to those principles from Scripture y decidir no ser bautista. and decide not to be Baptist, Pero es cristiano y pertenece a la iglesia del Dios but viviente. be a true Christian pertaining to the church of the living God. Tenemos que tener cuidado a veces con ese orgullo que nos cae. We got to be careful of that pride that could fill us up at times. Mi mayor preocupación es saber que soy parte de la iglesia del Dios viviente. My biggest worry is to know that I'm part of the church of the living God, Una iglesia que es columna y baluarte de la verdad. a church that's pillar and ground of the truth. Ahora, Now, cuidado si tu iglesia careful if your church no es una iglesia is not a church que cuida la integridad de la Escritura. that maintains integrity with Scripture. Yo creo que cuando yo hago esta pregunta, I think when I ask this, ¿perteneces tú a la iglesia del Dios viviente? do you pertain to the church of the living God? Todos internamente se responden. I think Sí. all internally say, yeah, Claro que yo pertenezco a la iglesia del Dios viviente. of course I do. Pero yo a veces creo que no es así. But at times, I don't think that's the case. Conozco a muchos que no son parte de la iglesia del Dios viviente. I know many who are not part of the church of the living God. Y si yo te preguntara, ¿por qué tú estás seguro de que tu iglesia es una iglesia o es parte de la iglesia del Dios viviente? And if I were to ask you, how are you sure that your church is part of the church of the living God?
Algunos dirán, no, el problema es que mi pastor predica muy bien la Biblia. Some are saying, no, my preacher, he's great. Y por cierto que lo hace de una manera maravillosa, me And he encanta preaches escucharlo. it in a beautiful way. I love it. Yo comparto todos sus mensajes en las redes sociales. I post all of his messages on social Se media. lo mando a todos mis amigos. I send it to everybody. Saben, esta semana yo estaba viendo This en el week. Facebook I saw on Facebook y estaba viendo a una hermana que conozco. a sister. I was looking at her page. No se rompan la cabeza ustedes ahora con quién es para que- Don't try to figure out who. Pero durante esta semana, But this week, esa hermana ha estado compartiendo muchísimos mensajes that sister shared and reposted many messages de pastores y pastoras. of pastors and female pastors. Y yo miraba eso con gran tristeza, And I just saw it with sadness. porque conozco a esa hermana Because I know that y sister. tiene buen corazón. I know she means well. She has a good heart. Pero me dolía porque ninguno de esos pastores ni pastoras But it hurt because none of those messengers, none of those pastors predican con integridad el mensaje del Evangelio. were preaching with integrity the message of the Scripture. Estas personas predican deformaciones del Evangelio, These people pervert the gospel, aun cuando hablan muy bonito. even when it sounds beautiful. Y esta hermana, And this sister, con buenas intenciones, with the best intentions, cree que está compartiendo algo maravilloso, thinking she's sharing something very good. pero en realidad lo que está es propagando el error y la mentira. But in reality, she's just spreading the falsehoods and lies. Y lo hace de buen corazón. And with good intentions, she's doing it. Pero la razón principal But the principal reason es su ignorancia acerca del Evangelio. is her ignorance when it comes to the gospel. Porque podemos tener las mejores intenciones del mundo. Because we could have the best intentions of the world, Podemos tener el mejor corazón del mundo. the best heart. Pero si somos analfabetos bíblicos, But if we're biblically illiterate si no conocemos la palabra de Dios, and do not know the word of God, somos fácilmente engañados. easily we can be tricked. Déjeme decirle que a mí me encanta que la gente comparta mis sermones. I love the fact that many people share my sermons. Yo le agradezco a todos aquellos que lo hacen. I thank everyone who does it. Ayer alguien me estaba compartiendo que habló con que estaba viendo la página de Facebook de una familia en Cuba Someone was telling me yesterday she was looking at a family member in Cuba's Facebook page, y que una de las cosas que le llamó la atención es que esa persona había compartido uno de los devocionales que yo hice cuando estábamos en el pico pandémico aquella vez. and she was surprised to see that in that person's page in Cuba they were sharing a repost of one of my devotionals during COVID. Y yo dije, qué bueno, la palabra viaja, me alegro muchísimo por eso. I said, what a blessing for the word. Las to redes spread." sociales tienen ese potencial. Social media has that power. Gracias a todos los que comparten mis sermones. Thank you for everyone who shares. Pero les pido a todos, por favor, But I ask you all, please, que antes de que usted comparta algo, before you share anything, aún mis sermones, even if it's coming from me, usted evalúe toda enseñanza evaluate all teachings a la luz de la palabra de Dios. in light of Scripture. No comparta nunca nada sin antes preguntar. Never share anything without first asking. Yo me quedé frío esta semana. I was shocked this week. Un pastor de aquí de esta ciudad, from here, un this city, pastor que conozco, someone I know, y así lo pone en sus redes sociales. and that's how he puts it in his social media. Declara que tu familia y tus hijos están cubiertos por la sangre de Jesucristo. Declare that your family and your children are covered by the blood of Jesus Christ. Y yo le escribí, cuidado con la confesión positiva, And I wrote to be careful with this positive confession, porque tus hijos están cubiertos por la sangre de Jesucristo because your children are covered by the blood of Jesus Christ si tus hijos conocen a Jesucristo, only if they know si Jesus tus hijos Christ. caminan con Jesucristo. Only if they walk with No Jesus porque tú Christ. declares que tu hijo está. Not because you cubierto. declare anything. Si no lo conoce, está perdido. If you don't know him, you're lost. Y esa es la gran realidad. And that's the grand truth. Tenemos que tener cuidado con lo que compartimos. We need to be careful with what we share. No comparta nada sin comprobar. Don't share anything without first confirming. Mire, si usted le pregunta a esa hermana, ella le va a decir If que you ella está ask persuadida que lo que compartió es bueno. that sister, I'm sure she's going to say, I'm convinced that what I shared was good. Y ese es el gran peligro. And that's the biggest danger of all. Así es que se está regando este COVID espiritual, ¿no? That's how the spiritual COVID is spreading.
esta cepa de malos evangelios que se riega. There's just perversion of gospel. It's everywhere now. Miren, en esta misma carta donde estamos tomando nuestro texto devocional, In this same letter to Timothy, cuando Pablo le dice algunas cosas a Timoteo, after Paul tells Timothy a few things, algunas cosas a las que tiene que prestarle atención para poder ser un buen ministro de Jesucristo, things to which he must pay attention to, take heed to. Pablo le dice que debe de tener cuidado de él mismo He tells them, take heed to yourself y de la doctrina, and to the doctrine. porque haciendo eso se salvaría a sí mismo y a los que le oyeren. Verse 16, Abraham. Continue in them, for in doing this you will save both yourself and those who hear you. Y este es un consejo muy, pero que muy importante. This is a super important counsel, Y todos deberíamos aplicárnoslo a nuestra vida. one that we all need to apply to ourselves. Primera de Timoteo 4:16. 1 Timothy 4:16. Ten cuidado de ti mismo Take heed to yourself y de la doctrina. and to the doctrine. Persiste en ello, Continue in them, pues haciendo esto for in doing this te salvarás a ti mismo you will save both yourself y a los que te oyeren. and those who hear you. Wow. Tener cuidado de uno mismo. Take heed, be careful with yourself. ¿Me tengo que cuidar de mí mismo? I need to watch out for myself. ¿Acaso yo me haré mal a mí mismo? Am I going to hurt myself? Pero miren, la tendencia de todos nosotros es creer que nunca nos haríamos daños a nosotros mismos. But we all think that we would never do harm to ourselves. Pero no es verdad. But that's not the case. Le voy a decir algo. I'll tell you something. Después de Satanás, After Satan, su peor enemigo es usted mismo. your worst enemy is yourself. ¿Sabe por qué? You know why? Porque usted muchas veces va a ser su peor consejero. Because many times you're going to be your worst counselor, Usted mismo es su peor terapeuta. your worst therapist, Usted es el que se justifica a sí mismo. your worst person to justify Usted se yourself. conduele de usted mismo. You feel pity for yourself. ¿Verdad? Usted se tiene lástima a usted mismo. You feel remorse for yourself. Bueno, es que no lo hice porque esto, porque I didn't aquello. mean to do it because of this or that. A veces no tenemos cuidado con nosotros mismos. Many times we're not careful with ourselves. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. And he's telling them, take heed to yourself. Y es uno de los mejores consejos que pudiéramos tener en esta vida. It's one of the best counsels that we could have in our lives. Y cuando Pablo le da este consejo a Timoteo, And after giving this to Timothy, es por el peligro que corremos it's due to the danger that we all run into de creer que siempre estamos del lado correcto. of believing we're always on the right side of the truth. Todas las personas siempre piensan que están del lado correcto, All people always think they're on the right side of truth. que usted está en lo correcto y el otro es el que está equivocado. That you're right and the other person's wrong. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Scripture says it, not me. La Biblia dice que al hombre todos sus caminos le parecen rectos That's en su man. propia opinión. All paths are considered correct. in Cuando his usted opinion. discute con alguien, When you argue with anyone, usted siempre está tratando de persuadir al otro de que está equivocado. you're always trying to convince the other that they're wrong. Y el que está bien soy yo. And the one who's right is me. Y si esa discusión tiene que ver con Biblia, And if that has to do with Scripture, por favor, please. yo estoy bien y tú estás mal. I'm right, you're wrong. Pero ¿y qué si eres tú el que estás equivocado? But what if you're the one that's wrong? ¿Lo has considerado? Have you ever thought about it? Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, de tus propias ideas. Paul tells Timothy, be careful yourself, for your own ideas. Y este consejo va acompañado de y de la doctrina. And not just yourself, but and to the doctrine. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Take heed to yourself and to the doctrine. Es nuestra responsabilidad como cristianos It's our responsibility as Christians asegurarnos que estamos en la verdad del Evangelio. to ensure that we're in the truth of gospel, Y eso incluye una revisión seria which includes a serious revision de lo que yo creo, of what I believe, si es conforme a las Sagradas Escrituras. if it's according to the Holy Scriptures. Y Pablo le dice a Timoteo, And Paul tells Timothy, persiste en ello. continue in them. La palabra persiste The word he uses for continue nos deja saber que es un ejercicio shows us that it's an exercise. que no debo practicarlo una vez en la vida, That's not a one-time thing, sino que constantemente debo de hacerlo. but constantly you got to be doing this. Constantemente tengo que prestar atención a esto. Constantly paying attention to this. Y Pablo dice, el ejercicio de esto And he tells them, exercise in this garantiza que te salves a ti mismo is going to guarantee that not only do you save yourself, y a los que te escuchan. but those who hear you.
Ahora, por supuesto que nadie se salva a sí mismo. So let's be clear. No one saves themselves. Entendamos lo que está diciendo el apóstol Pablo. Let's be clear what the Apostle Paul is saying. Pablo le está diciendo a Timoteo, He's telling Timothy, si te cuidas de tus propias ideas if you take heed of yourself, your own ideas, y pones atención a la sana doctrina, and pay attention to sound doctrine, entonces estarás en el evangelio correcto. then you're going to be in the right gospel. Y serás salvo tú. And not only are you going to be saved, Y no solo tú, not just yourself, sino aquellos a los cuales tú les compartas las buenas nuevas. but those who you share the gospel with. De lo contrario, tú puedes estar engañado, On the contrary, you could be misled. puedes estar apartado de la verdad, You could be apart from the truth, puedes estar apartado de la iglesia del Dios viviente apart from the church of the living God, y al mismo tiempo estás apartando a todos los que te escuchan and at the same time separating those who hear you porque le estás compartiendo el error. because you're sharing them something wrong. Hermanos, esto no es poca cosa. This isn't anything small. Qué serio es poder estar en la verdad. This is serious to be able to be in the truth. Así que si tú crees que eres parte de la iglesia del Dios viviente, So if you think you're part of the church of the living God, y ahora contéstatelo tú allí privadamente, ¿verdad? that's a private question. Déjame decirte que eres responsable Let me tell you, you're responsible de ser una columna of being a pillar y de ser un baluarte de la verdad. and a ground for the truth. Eso es compromiso con el verdadero evangelio. That's a commitment to the true gospel. Es una responsabilidad individual It's an individual responsibility, y al mismo tiempo es una responsabilidad colectiva que tenemos como iglesia. and at the same time, it's a collective one as a church. Y tenemos el privilegio de ser usados por Dios en esto. And we have the privilege of being used by God in this. Hermanos, es un privilegio poder mantener la integridad del evangelio. It's a privilege, brothers, to maintain the integrity of the gospel. Una de las cosas que aprendí en Israel One of the things I learned in Israel es un poco más acerca de la vida de los esenios. ¿Han oído hablar de los famosos esenios? has to do with the lives of the Essenial people. Los esenios fueron los que escribieron los famosos manuscritos que se encontraron del Mar Muerto en Qumran. Those who wrote the Dead Sea Scrolls. Allí los vimos en el Museo de Israel. We saw it in the Museum of Israel. Pero una de las cosas que tenían los esenios But one of the things that they had, those people, es que eran obsesivos con la escritura. is that they were obsessive with Scripture. Claro, caía en todo un ritualismo. It ended up being a form of rituals. Ellos if you will. pasaron hasta los baños rituales. 2 veces al día se tenían que darse baños de purificación para poder tratar con las sagradas escrituras. 2 times a day, they would La even have palabra. to go to purification baths just to be able to deal with the Scriptures. Y cómo ellos copiaban aquello. And how they would copy those Scriptures. Pero estas personas se sentían guardianes de la verdad. But these people consider themselves guardians of the truth. Si nosotros encontramos hoy en día esos rollos en el Mar Muerto, If we were to find those Dead Sea Scrolls today, fue porque alguien guardó esos rollos con integridad. it was because somebody stored them with integrity. Porque alguien un día dijo esto, ahí va a estar. Someone said, one day, this is going to be there. Y yo creo que nosotros hoy en día estamos exactamente en ese mismo llamado. And I think that we're in that calling today. Nosotros tenemos que tratar el evangelio con integridad. We got to treat the gospel with integrity. El evangelio en un mundo caído The gospel in the fallen world cada día parece más irrelevante, every day appears to be more irrelevant. pero es más irrelevante para la gente del mundo. But it's more irrelevant to the people of the world. Pablo dice que para los que se pierden es olor de muerte, Paul says, for those who are lost, it's the smell of death, the stench pero of para los que se salvan es olor de vida. But to those who are saved, it's a fragrance of life. Imagínense que Pablo pone el evangelio como si fuera un frasco con una fragancia Paul puts the gospel as if it were a jar with a fragrance inside. y todo el mundo lo percibe de manera diferente. And everyone smells it, perceives it differently. Yo cada rato tengo alguna discusión con mi esposa en eso. I have arguments with certain people at times with respect to Y a veces le fragrance. digo, si te vas a montar en el carro conmigo, no te pongas ese I tell perfume, her, if por you're going to favor. be in my car, don't put on that perfume, please. Porque no me gusta. Because I don't like it. Y a ella le encanta. But she loves it. Pero para mí el olor no me agrada. But for me, it's not good. It's not pleasing. Y es el mismo perfume. And it's the same perfume. Pero lo percibimos de manera But diferente. we perceive it differently. Imagínense que mi esposa le diera por adulterar ese perfume. Imagine if she were to pervert that perfume.
Bueno, le voy a echar otra cosita, otra colonia, a ver si cambio el olor. Let me just mix it with another cologne, see if it changes it. A ver si podemos encontrar algo que te guste a ti y a mí. See if I find something you like and I like. Ya no es el perfume, It's not the same perfume. ya no es el perfume. It's not. Pablo dice que el evangelio es olor de vida para el que se salva, Paul says that the gospel is fragrance of life for those who are saved, pero olor de muerte para el que se pierde. but stench of death for those who are lost. Pero si cambiamos ese olor, If we change that, si fragrance, adulteramos ese olor, if we adulter it, ya no será olor de vida para el que se salva. it's no longer going to be a fragrance of life for that person. Y who's eso lo saved. estamos haciendo sencillamente para que no le huela tan mal al que se pierde. And we're just changing it to not smell that bad for that one who's going to be lost. Hermanos, como iglesia tenemos que entendernos. As a church, we need to understand ourselves. Somos columna y baluarte de la verdad. We're pillar and ground of the truth, Somos guardianes del evangelio de guardians Jesucristo of the gospel of Jesus Christ, para llevarlo a las naciones. to take it to all the world. Y no lo vamos a cambiar. And we're not going to change it. Y al que le guste, bien. Whoever likes it, good. Y al que no le guste, Whoever doesn't like it, lo siento, tough luck. ¿verdad? Pero es como es. It is what it is. Y es un privilegio, And it's a privilege es un privilegio ser usados nosotros como de parte de Dios to be used by God para mantener este mensaje. to maintain and take this message. Si eres parte de la iglesia del Dios viviente, If you're part of the church of the living God, la iglesia del Dios viviente es columna y that baluarte church de la is verdad. pillar and ground of the truth. Vamos a orar en esta mañana. Let's pray. Padre, te damos gracias por tu iglesia. Father, we thank you for your church Gracias porque la iglesia es tu proyecto. because the church is your project, Gracias porque tú nos has puesto en esta obra. because you have placed us in this work. Pero Señor, queremos sentirnos comprometidos a la verdad del Evangelio. But we want to be committed to the truth of the gospel. Una iglesia que se entiende a sí misma en las Escrituras, A church that understands herself through your scripture, entiende y abraza este compromiso. understands and holds on to this commitment. Somos columna y baluarte. We're pillar and ground of the truth. Somos la iglesia del Dios viviente. We're the church of the living God. Y existimos en este mundo And we exist in this world para adorarte a ti to worship you y para llevar este Evangelio a toda criatura. and to take this message to every living thing. Pero nos cuidaremos de nosotros mismos But we're going to take care from ourselves y cuidaremos de la doctrina. and of the doctrine. No nos vamos a apartar ni a diestra ni a siniestra. We're not going to part from it in any way. No vamos a cambiar ni una sola palabra, We're not going to change a single word. sino que queremos llevar este mensaje tal y como es. We want to bring this message just as it is. Y sabemos que todo aquel que escucha esta palabra, And we know that anyone who hears this word, para muchos será olor de vida y se salvarán, for many it's going to be a fragrance of life, pero para otros es olor de muerte porque despreciarán el Evangelio. but for others a stench of death because they're just going to misuse your gospel. Pero no vamos a adaptar esta palabra But we're not going to adapt this word para aquellos que se pierden. for those who are lost. No vamos a rebajar el Evangelio. We're not going to reduce the No gospel. vamos a pervertir el Evangelio, We're not going to pervert it. sino que cada persona lo debe de escuchar tal y como es. But everyone should hear it just as it is. Y en arrepentimiento y amor debe venir y acudir a Dios. And in repentance and love, they should come seeking refuge in you, God. Y en Dios encontrará el perdón de los pecados In you, they will find remission of their sins, forgiveness, y las promesas de vida eterna. and the promise of eternal life. Gracias por ser parte Thank you for being part de una congregación que aprecia of a congregation that appreciates la verdad del Evangelio. the truth of the gospel. Síguenos usando, Señor. Keep on using us. Queremos ser tu iglesia. We want to be your church. Lo pedimos en el nombre de Jesús. We ask this in Jesus' name. Amén. Amen. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias a todos por estar acá en esta mañana.